Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, le agradecemos mucho. Violeta, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, uno de los grandes problemas del país, pero fundamentalmente del Estado de México, es la pérdida de ese sentido de pertenencia a una comunidad, la falta de identidad y de cohesión social. Es un tema serio que no se le presta mucha atención, pero que ahí está y es real. Y un tema pues también relevante porque bueno, finalmente el Estado de México recibe a mucha gente que es expulsada o que viene de otras entidades, de otras partes, en busca de mejores oportunidades. Por eso bueno, quisimos abordar este tema, fuimos a ver a varias personas, a varios representantes de los diferentes sectores y vamos a ver las opiniones que nos dieron. ¿De cohesión social? Bueno, ese es un riesgo, pero justamente por eso en este estado hace muchos años se viene trabajando de manera reiterada en la búsqueda, en el arraigo de la identidad mexiquense. El propio gentilicio va en ese rumbo. El gentilicio, como tú lo recuerdas, tiene escasamente 29 años. Eso ayuda a la identidad, pero no es un asunto que se dé por decreto, hay que trabajar en ella. Si yo no me identifico con mis vecinos, no me voy a identificar para con mi familia. Y los parientes de mi familia no nos vamos a cohesionar como tales y hacia afuera a otros niveles. Lo que nos está sucediendo hoy en día de que la gente se despedaza en la calle es ejemplo vivo de que el tejido social está roto. Ya no vamos a decir se está rompiendo o comienza a romperse, no, el tejido social se ha roto en este país. Y las costuras que tendremos que hacer en un futuro inmediato, ojalá, tendrán que ser grandes costuras. Son esta gana todavía de mantenernos en agrupaciones humanas. Llámese templo, llámese secta, llámese grupo musical, equipo de fútbol. Finalmente todavía son granos que van a dar fruto, porque son afanes de seguir siendo amigos, de seguir siendo compañeros, de seguir aventando la pelota para el mismo lado, y eso nos hace humanos finalmente. Que dejen incluso de conocerse, de apoyarse, de generar beneficios pues comunes. El simple hecho de que los niños dejen de jugar, dejen de convivir entre sí, pues a la larga genera otra serie de situaciones también negativas. Sí, porque eso, el generar esa identidad, el generar ese amor a su lugar a su comunidad, donde están desarrollando su vida, pues él genera participación ciudadana, genera beneficios para toda la comunidad y sobre todo brinda mucho mayor espacio de seguridad a los mismos, ¿no? La localidad, reforzar las tradiciones, las costumbres, las identidades del propio barrio, del propio municipio y ese tipo de cosas, lograr que se fortalezcan a través de la participación ciudadana, por ejemplo, las fiestas patronales, a través de lo que es la elección de consejos vecinales, en fin, mecanismos que van arraigando y van de alguna manera siendo actores las personas y van siendo también tomados en cuenta en la resolución de los problemas de su comunidad. Ahí es donde yo creo que se podrían ir fortaleciendo esos vínculos y que no se pierda la identidad. Esta pérdida del sentido y sentimiento de pertenencia a una comunidad se está perdiendo fundamentalmente en las zonas urbanas del Estado de México, que hablando de zonas urbanas estamos hablando del 80% de la población, y esto tiene también su razón en lo que dice Violeta por una parte, en que un alto porcentaje de los mexiquenses somos de fuera, como en mi caso, pero también es el caso de que cuando muchos llegan a las ciudades y encuentran todos los servicios, compran ya las casas hechas y consecuentemente ni siquiera se juntan, se reúnen y se unen para gestionar servicios, por ejemplo, ¿no? Así es lamentable. Bueno, hemos visto las opiniones que hablan precisamente de esta falta también de participación, de esta falta de actividades que puedan generar esa cohesión social, que la gente se sienta partícipe, se sienta parte de la zona donde vive, aun cuando no sea oriunda de ahí. Y lamentablemente pues también
ha faltado incentivar esto incluso por parte de las autoridades. Yo creo que el problema, por ejemplo, es que cuando se pierde el sentido de pertenencia a una comunidad, también deja de interesar esa comunidad, no importan los problemas, no se resuelven y mucho menos hay ese espíritu de cuerpo, de solidaridad con los vecinos. Aquí se dan los casos de personas que viven 10, 15 años y no saben cómo se llama ni a qué se dedica el que vive al lado o vive enfrente, ¿no? Y eso es grave en un estado donde mucha población viene de fuera. Sí, incluso pues mucha gente que también, como mencionas, vive en el Valle de México, y la verdad es que ellos sienten que son capitalinos, que sienten que son del Distrito Federal. Ellos ni siquiera se asumen como mexiquenses, aunque tengan pues que pagar y la mayoría de sus impuestos, porque pues hay algunos como la tenencia y otros que incluso están contribuyendo al Distrito Federal, pero que sí son parte del Estado de México y a veces ni siquiera saben diferenciar esa línea, ¿no?, que divide a ambas entidades. Sí, creen que viven en la Ciudad de México, capital, no Estado de México. Pero además también está el caso de las colonias, muchas colonias ya que llegan, se aíslan, ponen rejas y hacen ni internamente son una comunidad, pero mucho más al exterior, es decir, ya no saben si vive en un municipio, ni le importa lo que pasa en el municipio, ¿no? Y eso es precisamente lo negativo, es lo inconveniente de lo que se está dando, de esta pérdida del sentimiento, del sentido de que pertenece uno a un ámbito geográfico, que es municipio, que es colonia y que es estado. Así es, y bueno, es una responsabilidad de todos. La verdad es que aquí, pues también las autoridades tendrían que ver esto, porque es importante incluso en el ámbito económico. El hecho de que la gente esté contribuyendo al Distrito Federal le perjudica a los ayuntamientos mexiquenses, así que por muchas razones ellos tendrían que estar buscando la manera de mantener esa cohesión social. Mira, aquí Toluca hace muchos años, décadas, se conocía como Toluca la ciudad limpia. La verdad es que Toluca últimamente ya no es una ciudad limpia, al contrario, pues hay mucha basura, hay mucho descuido, y quién sabe no hasta qué punto también esta indiferencia de la sociedad e irresponsabilidad frente a mantener limpia la ciudad se derive de eso, precisamente de que no la sienten suya, de que no se sienten partícipes de la comunidad. Y que además hay municipios, por ejemplo, como Toluca, como Huixquilucan, que tienen dos caras muy distintas, que por un lado hay zonas residenciales enormes y por otro una tremenda pobreza, y entonces ellos no se sienten partícipes del municipio del que hablan y siempre están presumiendo las autoridades. Sí, yo creo que es un problema que hay que examinarlo, pero no se conoce y no se debate y mucho menos se le da la importancia que tiene. Por ejemplo, cuando hace 29 años el gentilicio mexiquense se instituyó, precisamente era para que se diferenciara la población de lo que se conoce como Valle de México de lo que es el Distrito Federal. Sin embargo, ese gentilicio ni las propias autoridades lo respetan, lo impulsan y lo fomentan como debería ser precisamente. Es que seguramente hay muchas autoridades que están viviendo este problema también de falta de identidad, de falta de cohesión social, y por eso pues hay cuestiones que ignoran. Sí, incluso las autoridades, sus propios comunicados de prensa siguen diciéndole Valle de México, no le siguen diciendo Valle Texcoco, cuando eso tenía una intención precisamente importante, de importancia estratégica incluso, de que los que viven allá sepan que son del Estado de México, que no son del Distrito Federal. Sí, no es un problema menor, porque hay que recordar que hace tiempo incluso hubo un movimiento fuerte que hablaba de la posibilidad de dividir al Estado de México, que querían hacer dos partes, un Valle de México, un Valle de Toluca, porque no se sentían parte de esta entidad. Y ese riesgo persiste todavía, y en la medida en que no se resuelva este problema de identidad y de cohesión social, pues va a seguir. Así es, y sería mayor división, así que pues ojalá no se haga, ¿verdad? Claro. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con un problema de linchamientos.